aprovechamiento de aguas superficiales con propósitos múltiples. Aguas superficiales son aquellas que circulan sobre la superficie del suelo. Esta se produce por la escorrentía generada a partir de las precipitaciones o por el afloramiento de aguas subterráneas. Se pueden distinguir dos tipos de aguas superficiales. Aguas lóticas o corrientes son las masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección como ríos, manantiales, riachuelos, arroyos. Aguas lénticas se denominan aguas a la interiores quietas o estancadas tales como los lagos, lagunas, charcas, humedales y pantanos. Desde otro punto de vista pueden clasificarse en artificiales o muy modificadas. Las aguas superficiales pueden clasificarse como artificiales, una masa de agua superficial creada por la actividad humana muy modificadas. Se trata de una masa de agua superficial que, como consecuencia de alteraciones físicas producidas por la actividad humana, ha experimentado un cambio sustancial en su naturaleza. En estos casos las aguas superficiales se ven involucradas en alguno de los siguientes casos. Se han producido cambios importantes en las características hidromorfológicas de la masa de agua. Esto se produce cuando se construyen obras destinadas a la navegación, instalaciones portuarias o actividades recreativas, suministro de agua potable, producción de energía o riego, regulación del agua, protección contra inundaciones, drenaje de terrenos u otras actividades de carácter económico o no. Los beneficios derivados de las características artificiales o modificadas de la masa de agua no puedan alcanzarse razonablemente, debido a las posibilidades técnicas o a costes desproporcionados para alcanzarlos, respetando la preservación ambiental de la zona. Deben estudiarse otras alternativas mejores para el aprovechamiento de los recursos hídricos, que constituyan una opción medioambientalmente mejor. Aguas superficiales en estado natural. Se definen así las masas de agua superficial que no han sido modificadas por acciones antrópicas. La construcción de embalses, estanques, balsas y demás infraestructura destinada al almacenamiento y posterior explotación del agua superficial es relativamente reciente. Este sistema es muy ineficaz, ya que las aguas superficiales son irregulares, no existen en las islas grandes vasos de captación y su sustrato es muy permeable. Está aumentando la desalación de las aguas marinas, pero hasta el momento su uso es marginal. El aprovechamiento superficial es realizado fundamentalmente a través de los embalses. Consisten en un dique de cierre o presa que se construye en el lugar más favorable de un barranco o vaguada para conseguir una capacidad de embalse adecuada a las necesidades y a los condicionantes del suelo. Son especialmente numerosos los de Gran Canaria. A veces, la irregularidad de los cauces de muchos de los barrancos canarios obligan a construir grandes embalses que en ocasiones contienen poco caudal, pero que deben de estar preparados para no verse desbordados cuando los barrancos corren con fuerza. También, la estrechez de los barrancos es otro factor a tener en cuenta, ya que impiden hacer presas de gran amplitud. Por último, no siempre la calidad de las aguas de los embalses es la deseada, debido a la gran cantidad de tierra y sedimentos que arrastran los barrancos y depositan en los embalses. Las aguas subterráneas se forman a partir de la infiltración de las lluvias y por aportes de los cursos superficiales. Representa una fracción importante de la masa de agua presente en cada momento en los continentes. Esta se aloja en los acuíferos bajo la superficie de la Tierra. El agua del subsuelo es un recurso importante y de este se abastece gran parte de la población mundial, pero de difícil gestión, ya que es muy sensible a la contaminación y a la sobreexplotación. Por otra parte, el agua superficial es aquella que se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie de la Tierra. Estas masas de agua sobre la superficie de la Tierra forman ríos, lagos, lagunas, pantanos, charcas, humedales y otros similares, sean naturales o artificiales. El agua superficial es la proveniente de las precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación, o la que proviene de manantiales o nacimientos que se originan de las aguas subterráneas. Las ventajas de las aguas subterráneas son: la disponibilidad del recurso en amplias superficies hace que no se necesiten grandes obras de transporte, ya que se puede realizar la perforación cerca del lugar donde se necesita agua.
Los niveles de agua en los acuíferos tienen cierta independencia respecto a las variaciones del tiempo y las estaciones. Por lo general, lo que demora el agua en circular hacia y a través del acuífero es mucho más de lo que tarda el agua superficial en escurrir. Esto hace que el agua subterránea sea un recurso de comportamiento más previsible, permitiendo una explotación más permanente. Por eso, las aguas subterráneas pueden resultar muy útiles especialmente durante los periodos de sequía, sobre todo para los países de clima árido y semiárido. Prioridades entre propósitos no complementarios. Las aportaciones naturales son irregulares en el tiempo, con gran estacionalidad. Los embalses superficiales, canales y conducciones, como elementos de regulación artificial, permiten regular normalmente la irregularidad estacional y, a veces, la hiperanual. Los acuíferos, embalses subterráneos, complementan a los embalses superficiales, especialmente en sequías. Estas son cíclicas, y los ciclos pueden ser más o menos largos, y más o menos periódicos. Conseguir la seguridad en el suministro de las demandas de agua es uno de los objetivos básicos de la planificación hidrológica. Con carácter general, mayor seguridad implicará mayor coste. Una de las formas de conseguir la seguridad es el establecimiento de unas reglas de explotación, considerando las obras existentes y las viables, incluidos los pozos y la recarga artificial e inducida, para servir las demandas actuales y futuras, con niveles adecuados de garantía y de calidad, para identificar posibles déficits en escenarios verosímiles, y para programar las obras en condiciones óptimas, a definir con criterios económicos, sociales y políticos, todo ello respetando restricciones de tipo técnico, físico, ecológico, de calidad y de mínimos. Se llama regla de explotación la definición de la forma de servir las demandas desde los embalses y acuíferos, en función del conjunto de condicionantes existentes, y depende de los recursos, de la cuantía y distribución espacial y temporal de las demandas, de los embalses, acuíferos, conducciones y otras infraestructuras. Existen muchos tipos y tamaños de sistemas de explotación de recursos, dependiendo del nivel de presión sobre los recursos, y del número e importancia de las infraestructuras puestas a disposición de la explotación de los recursos. El gran número de variables, y la complejidad de los sistemas actuales de explotación de recursos, y mucho más los futuros, hace que las reglas de operación no sean evidentes, y se estén produciendo cambios sustanciales de forma casi constante, aunque generalmente en un mismo sentido. La interdependencia entre los diferentes usos y aprovechamientos hacia nuevos sistemas cada vez más complejos, hacia un mayor aprovechamiento, impulsados por la urgente necesidad de poner cada vez más rigor en la gestión. Todo ello nos indica que es preciso caracterizar y acotar las variables que intervienen en los sistemas de explotación, con el fin de facilitar la realización de estudios técnicos que avalen las soluciones que se adoptan, estructurales o de gestión. Por el solo hecho de aumentar la demanda, la capacidad de embalse existente, al estar cada vez menos utilizada, es decir, los embalses más vacíos, permitirá ser utilizada para regular aportaciones no reguladas en la actualidad, sin necesidad de nuevas infraestructuras. En cambio, la garantía de las demandas implicadas se reducirá. El problema será determinar si la garantía resultante sigue siendo aceptable. Las dificultades serán mayores cuando intervienen factores coyunturales de tipo hidrológico, técnico, económico, incluso de oportunidad política. Cuando los recursos son abundantes en relación a las demandas, posiblemente no hará falta recurrir a nuevas soluciones técnicas para mantener la garantía. Cuando eso no ocurre así, será preciso buscar nuevas soluciones que la mantengan. De acuerdo con lo anterior, el uso racional mediante uso conjunto, o utilización coordinada, obliga a auditar elementos del sistema para conocer con detalle la explotación actual, en base a las infraestructuras existentes, para mejorarla, cosa que solo puede conseguirse perfeccionando las reglas de explotación y haciendo uso más eficiente de las infraestructuras. Con carácter general, habrá que profundizar en el conocimiento del ciclo hidrológico, en el ámbito geográfico relacionado con el sistema de explotación.
Hay que caracterizar las fases superficial y subterránea, delimitar una y otra, así como su interrelación, las áreas de recarga, el valor de esta, tener un buen control de la lluvia caída y precisar las funciones que transforman la lluvia en escorrentía o en infiltración. Hay que caracterizar las cuencas vertientes pendientes, forma, desarrollo de la red fluvial, etc. El ciclo hidrológico es único, tiene una fase externa o superficial y otra interna o subterránea. La diferencia fundamental, entre una y otra, estriba en el tiempo de estancia del agua en su medio, que permite disponer de ella, cuando se trata de aguas subterráneas, durante plazos más largos, adaptándose a la demanda, y la concentración en plazos cortos de tiempo, cuando se trata de aguas superficiales, que obliga a construir embalses para retenerla y no perderla, al tiempo de para evitar inundaciones. Parece obligado a aprovechar los recursos racionalmente. Esta obligada racionalidad será facilitada por un conocimiento más preciso de los elementos variables del sistema, y la gran adaptabilidad del agua subterránea a la demanda permite complementar perfectamente la irregularidad de las escorrentías superficiales. El peso de una u otras dependerá de múltiples causas, por lo que cada sistema de explotación debe caracterizarse perfectamente. Lo importante para poder caracterizarlo será conocerlo hidrológicamente, así como conocer las demandas y restantes elementos del sistema. Una vez conocidas las variables que intervienen en un sistema de explotación de recursos, desde el punto de vista físico e hidrológico, se debe llegar al óptimo de la explotación. Es habitual crear modelos matemáticos que reflejen el funcionamiento del sistema, y analizar a través de ellos las reglas de operación que conducen al mejor aprovechamiento, o a justificar la necesidad de crear nuevos elementos, embalses, conducciones, captaciones, etc., que incrementen la disponibilidad de recursos. La formulación matemática del funcionamiento físico de cada elemento del sistema está bastante desarrollada, y existen suficientes herramientas disponibles para analizar casi todos los problemas que pueden presentarse. Su aplicación a sistemas de explotación concretos es una tarea de tiempo, trabajo y dinero. La caracterización de los acuíferos. Para modelar su funcionamiento, depende del tipo de acuífero, depósito, unicelular, con manantial, conectado con río, etc. La representación matemática del funcionamiento requiere suficiente información para ajustar las constantes que resuelven la integración de las ecuaciones representativas del fenómeno. Métodos convencionales de análisis. Las aguas superficiales, especialmente aquellas que se destinan mediante los oportunos tratamientos al consumo humano, deben ser periódicamente analizadas para el control y seguimiento de la evolución de su calidad. Para evitar la dispersión de métodos analíticos que pudieran tener distinta fiabilidad, se hace preciso establecer métodos de referencia para la obtención de los valores de los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos. Estos métodos de medición de referencia, así como la definición de las frecuencias mínimas de muestreo para aquellas aguas que vayan a ser destinadas a la producción de agua potable, deben coincidir con los que rigen para los restantes Estados miembros de la Comunidad Económica Europea según la Directiva del Consejo de 9 de octubre de 1979. En consecuencia se establecen tres tipos de aguas superficiales cuyo destino sea el consumo humano, que queda definidos por el grado de tratamiento que se les dé para conseguir su potabilidad. La planificación hidrológica correspondiente fijará para estos tres tipos los objetivos de calidad que deben respetarse en cada caso, que será comprobado por los organismos de cuenca, por sí, o mediante empresas colaboradoras, con la frecuencia y garantías de exactitud en la obtención de los resultados analíticos que derivan del contenido de la presente orden. Estos métodos de medida de referencia regirán igualmente para todos aquellos análisis de cualquier otro tipo de aguas continentales, afluentes domésticos e industriales que se realicen en cumplimiento de las disposiciones legales o para control de las autorizaciones otorgadas. En su virtud se ha resuelto. Primero, a los efectos de esta orden se entenderá por método de medición de referencia la designación de un principio de medición o descripción sucinta de un proceso operativo que permita la determinación de los parámetros que figuran en el anexo I de esta disposición. Límite de detección: el valor mínimo que pueda detectarse del parámetro examinado.
Precisión: el intervalo en que se encuentran el 95% de los resultados de las mediciones efectuadas sobre una misma muestra y empleando un mismo método. Exactitud: la diferencia entre el valor real del parámetro examinado y el valor medio experimental obtenido. Segundo, los organismos de cuenca o, en su caso, las empresas colaboradoras con quienes se haya establecido el oportuno contrato según se prevé en la orden de 16 de julio de 1987 deberán respetar los valores que figuran en el citado anexo y relativos al límite de detección, la previsión y la exactitud de los métodos utilizados para el control de los parámetros, que en la medida de lo posible coincidirán con los métodos de referencia que también se establecen en el anexo. Y tercero, las aguas superficiales que sean destinadas al consumo humano quedan clasificadas en los 3 grupos siguientes, según el grado de tratamiento que deben recibir para su potabilización. Tipo A1. Tratamiento físico y desinfección. Tipo A2. Tratamiento físico normal, tratamiento físico y desinfección. Tipo A3. Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección. Cuarto. Las comisarías de aguas de los organismos de cuenca clasificarán las diferentes tomas de aguas superficiales cuyo destino, según los términos de concesión correspondiente, sea el abastecimiento humano, en los 3 tipos que se especifican en el apartado anterior, detallando simultáneamente la población servida en número de habitantes, a fin de determinar la frecuencia de muestreo que en cada caso proceda, que no podrá ser inferior a la que se especifica en el anexo 2 de esta orden. Quinto. Las muestras de agua superficial deberán ser representativas de la calidad del agua en el punto de la extracción, y se situará en el lugar en que se recojan las aguas antes de ser enviadas al tratamiento de depuración. Los recipientes que contengan las muestras, los agentes o métodos utilizados para su conservación y transporte o almacenamiento, así como su preparación para el análisis, no deberán ocasionar una modificación significativa de sus resultados. Sexto. 1. Cuando por el organismo de cuenca se observe que los valores obtenidos en la medición de algunos parámetros sean mucho mejores, a su juicio, que los establecidos en los objetivos de calidad fijados en los planes hidrológicos para aguas destinadas a la producción del agua potable, podrá proponerse razonadamente a la Dirección General de Obras Hidráulicas la reducción de la frecuencia de los muestreos y análisis. 2. Si en los casos previstos en el párrafo anterior no existiese contaminación alguna ni riesgo de deterioro de la calidad de las aguas, podrá proponerse igualmente la supresión de todo análisis regular. 3. La Dirección General de Obras Hidráulicas, examinadas las propuestas de reducción o supresión de análisis y considerados los argumentos y justificaciones aportados, resolverá lo procedente. Utilidad de la simulación. El módulo SINGES es un modelo general para la simulación de la gestión de cuencas, o sistemas de recursos hidráulicos complejos, en los que se dispone de elementos de regulación o almacenamiento tanto superficiales como subterráneos, de captación, de transporte, de utilización y o consumo, y de dispositivos de recarga artificial. El modelo admite cualquier configuración dentro de unos límites impuestos únicamente por capacidades de hardware, y por tanto es utilizable para cualquier esquema de recursos hidráulicos. La simulación se efectúa a nivel mensual y reproduce con el detalle espacial que el usuario desee el flujo del agua a través del sistema. Para los subsistemas superficiales el flujo es calculado simplemente por continuidad o balance. Los acuíferos y las relaciones río-acuífero se simulan con modelos unicelulares, con modelos pluricelulares, o utilizando el método de los autovalores mediante modelos distribuidos en los que se considera la variación espacial de las propiedades hidrodinámicas de los acuíferos. El modelo SINGES también considera los retornos a las aguas superficiales y los que se infiltran en los acuíferos y tiene asimismo en cuenta en la simulación las pérdidas por evaporación y filtración en embalses y cauces, así como las relaciones entre aguas superficiales y aguas subterráneas. La gestión de los recursos hidráulicos se simula mediante reglas de operación tendentes a mantener un nivel similar de llenado en los embalses a partir de unas curvas de zonado de embalse. Dichas curvas son las reglas de explotación propiamente dichas y son suministradas por el usuario del modelo. Se admite la definición de caudales mínimos ecológicos,
así como de diferentes prioridades de los usuarios para el aprovechamiento del agua. La simulación y gestión del sistema superficial se efectúan a un tiempo mediante el uso de un algoritmo de optimización de redes de flujo conservativo. Dicho algoritmo se encarga de determinar el flujo en el sistema tratando de satisfacer al máximo los objetivos múltiples de minimización de déficits y de máxima adaptación a las curvas de volumen objetivo de embalse y objetivos de producción hidroeléctrica. Además, esta optimización se completa con un proceso iterativo de llamadas al algoritmo de optimización lineal, lo que permite mejorar la calidad de la simulación en procesos no lineales como filtraciones, evaporaciones y relaciones entre aguas superficiales y subterráneas. El módulo GESCAL fue desarrollado para la evaluación de la calidad del agua a nivel de cuenca. Para ello incluye el cálculo de todos los procesos de modificación de la calidad del agua tanto en tramos de río como en embalse. Se aplica este cálculo a cada elemento del esquema de la cuenca elaborado para SINGES conectándolos entre ellos según el flujo de la cuenca. Aplicándolo a diferentes alternativas de decisión en la gestión de la cuenca permite evaluar las consecuencias en materia de calidad del agua que tiene para toda la cuenca cualquier decisión que se plantee. El módulo OptiGES resuelve el problema del reparto mensual del agua de una cuenca. Para ello, realiza la optimización de este reparto para un periodo de tiempo de 1 o varios años. De este modo calcula el reparto óptimo del recurso en cada periodo sin apenas necesidad de datos, prácticamente solo la descripción física de la cuenca, conexiones, embalses y demandas. Esto supone una gran ventaja para su uso en sistemas de los que se dispone de reducida información o cuando se pretende obtener conclusiones generales a escala anual. Por el contrario, la gestión mensual que simula no es directamente comparable a la realidad, ya que en la realidad no se conoce con antelación cuáles van a ser los recursos en el futuro. Por ello requiere del usuario un esfuerzo adicional de interpretación de resultados para traducirlos a conclusiones útiles para la gestión. Una manera eficaz de validar esta interpretación es tratarla y perfeccionarla con el uso del módulo SINGES. El módulo SIMRISC ha sido diseñado para su uso en gestión de cuencas a medio plazo, para la evaluación de riesgos en la gestión. Realiza la simulación de la gestión del sistema para una situación inicial dada de reservas en embalses y en acuíferos y utiliza como datos para el cálculo múltiples escenarios de aportaciones futuras de longitud 1 o varios años. Con los resultados de todas las simulaciones calcula estadísticos de probabilidad de estado del sistema en cada mes del periodo simulado, lo que puede utilizarse como estimación probable de la situación al final de la presente campaña y después de 2 o más años hidrológicos. Ha sido confeccionado para utilizar los modelos calibrados con SINGES, con lo que cada una de las simulaciones se realiza exactamente igual que se haría en SINGES. Incluso para la edición de datos se utiliza el mismo interfaz de usuario Aquatolma que se utiliza para SINGES. Aplicabilidad de la hidrología operacional. Durante el periodo 2000 a 2003, se ha desarrollado el proyecto titulado Incorporación de metodologías no convencionales a un entorno integrado de desarrollo y aplicación de modelos en tiempo real para previsión de crecidas y gestión de embalses en el SAI, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología dentro del Programa Nacional de Recursos Naturales del Plan Nacional. De entre otros resultados del proyecto se expone aquí de forma destacada, por su relevancia y contribución a la solución de problemas de optimización muy comunes en las aplicaciones informáticas de ayuda a la decisión ante situaciones de crecida, un resumen de las investigaciones y desarrollos en materia de aplicación de la computación evolutiva. La computación evolutiva es una rama de la inteligencia artificial que, básicamente, busca solución a problemas diversos de optimización. Dentro de esta especialidad se distinguen las siguientes: algoritmos genéticos, programación evolutiva, estrategias evolutivas. Todas ellas se basan en operar con poblaciones de posibles soluciones para un problema de optimización, seleccionando aquellas más adecuadas y obteniendo otras nuevas por recombinación de los miembros de la población. Tanto la selección como la recombinación son en parte aleatorias. Además, suelen contar con mecanismos de mutación, que pueden tener interés al contribuir a disminuir la dependencia de la población inicial y probar, a lo largo del funcionamiento del algoritmo, con soluciones alejadas de las que proporciona la población en esa iteración.
Son conceptos similares, que aparecieron casi simultáneamente, con matices diferenciadores entre ellos en cuyos detalles no se va a profundizar aquí, pues pueden entenderse como paradigmas, con sus seguidores, que pueden todos ellos encuadrarse dentro del concepto general de algoritmos genéticos. Algoritmos genéticos. En los años 70 surgió una de las líneas más prometedoras de la inteligencia artificial, la de los algoritmos genéticos. Son llamados así porque parten de diseños simples que se dejan evolucionar. Estos algoritmos son sometidos a acciones aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica, mutaciones y recombinación genética, así como también a una selección de acuerdo con algún criterio, en función del cual se decide cuáles son los algoritmos más adaptados, que sobreviven, y cuáles los menos aptos, que son descartados. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Aragón.